El kiosco. Le entramos al kiosco, es el tema que traen muchos medios de comunicación impresos, pero también en radio y televisión. Están hablando de cómo el gobierno de México desmintió a la DEA en este comunicado que sacó hace 2 días, donde da a entender que tiene un acuerdo, un convenio con el gobierno de México para aplicar un tal operativo Portero. Sorprendió al gobierno de México dicho comunicado, ayer lo expresó así la presidenta. Ella afirma que se enteró de dicho operativo, al igual que todos los mexicanos, cuando la DEA lanza este comunicado de forma unilateral, porque el gobierno de México no estaba enterado de que iba a lanzar este comunicado, y también el gobierno de México no tiene, afirma, ningún acuerdo con la DEA para realizar un operativo llamado Portero. La presidenta reitera que con el gobierno de Estados Unidos hay cooperación, hay diálogo, y de esta forma se trabaja. Ya no es como en los tiempos de Felipe Calderón, cuando las agencias de seguridad de Estados Unidos, como la DEA, entraban a nuestro país como Pedro por su casa. Se metían hasta la cocina. Se llegó a hablar en diversos medios de comunicación que la DEA daba órdenes adentro de la Secretaría de Marina, por ejemplo, pero que también llegó a dar órdenes en la entonces Procuraduría General de la República en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Vicente Fox. Eso ya no ocurre en nuestro país. En nuestro país, la estrategia de seguridad se decide por la seguridad de los mexicanos. Se responde a los intereses de los mexicanos, no a los intereses de otro país, Arlene. Y también señalar que lo que sí está comprobado es la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos, que incluso ha llegado a rangos presidenciales, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump han llegado a acuerdos, y principalmente se busca el respeto a nuestra soberanía en todo momento. Esta mañana así lo menciona la presidenta. Recuerden incluso un episodio de un miembro de la delincuencia organizada que fue ultimado. Sí. No, Beltrán. Exactamente. Y sacaron una fotografía del episodio de ese momento. En ese entonces, era Calderón presidente, espurio, no me lo puedo aguantar, porque así fue. Sí. Informa en ese momento lo que era la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna de ese operativo, y unas horas después la DEA dice fue un operativo donde participó directamente la DEA. Nosotros no permitimos eso desde el periodo del presidente López Obrador. Se puso un límite. Se puede colaborar en el sentido de que den información. Ellos tienen agentes en México que tienen que cumplir claramente con la Ley de Seguridad Nacional, pero no pueden estar operando en el territorio. Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos, y aquí en la mañanera el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención, hasta que finalmente se supo que no había pruebas. ¿Quién hizo esa detención? La DEA. A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México. Esos límites continúan en nuestro gobierno. Y ahora estamos, y ya lo he hecho público, haciendo un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado y coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es importante hacer un señalamiento a los medios de comunicación que le han fallado las audiencias, pues publican sin veracidad de información, sin comprobarlo con el gobierno de nuestro país. Y es que también, por otro lado, no dan cobertura a pronunciamientos y programas tan importantes como el abasto de medicamentos. Ningún periódico, Miguel, yo he visto que le ha dado la relevancia que esto significa. ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el gabinete de Seguridad y distintos gobernadores de las entidades federativas, presentaron las rutas de la salud. ¿Qué es lo que buscan? Que los medicamentos puedan llevar a las clínicas y hospitales más lejanas de nuestro país. Esto para garantizar el derecho a las y los mexicanos de tener medicamentos. Se busca que haya una cobertura del 90% de clínicas y hospitales que puedan tener un abasto de medicamentos. Algunas noticias las toman, algunas no, pero es importante hablar que este programa busca ser revolucionario para la salud pública. ¿Sabes por qué los medios, los comentócratas toman noticias que no están verificadas? ¿Por qué toman fake news? Porque ya se estaban frotando las manos en decir, no que no había intervencionismo de Estados Unidos como Calderón, cuando fue el operativo Rápido y Furioso y que ingresaron armas, no, se frotaban las manos. Aunque no fuera verdad, ellos lo publicaban. No publican el tema de las rutas de la salud porque es un tema positivo que busca favorecer a las y los mexicanos en el derecho de la salud. Uno de los cambios significativos que hay con las rutas de la salud, Arlene, es que ahora mes con mes se van a llevar insumos médicos y medicamentos. Hoy se dio cuenta de que el día de ayer ya iniciaron estas rutas y se llegaron a lugares apartados como San Andrés, La Lagunita en Hidalgo, San Martín en Quintana Roo, y Tablón en Sinaloa, en otros lugares. Y tampoco lo hablan porque es una de sus grandes banderas de decirse grandes defensores de la salud, pero no olvidamos cómo trataban a la salud pública cuando estaban en el gobierno. ¿Qué les parece si escuchamos cómo se menciona esta mañana? Cada estado, de los 22 que ahora son, o 21 estados y la Ciudad de México, que son parte del IMSS Bienestar, tienen un director estatal. Y de ahí, dependiendo del tamaño del estado, tienen directores regionales. Cada director regional se encarga de tantos centros de salud y tantos hospitales. Ellos se coordinan con los directores de los centros de salud y de los hospitales, y con ellos hay un sistema que está enviando de manera permanente si tienen medicamentos o no. ¿En qué avanzamos ahora o cuál es la gran diferencia? Antes solamente el director médico de un centro de salud decía, me faltan estos 10 medicamentos. Y entonces desde el almacén se hacía una distribución solo de los 10 medicamentos que faltaban. Eso había generado problemas burocráticos, también por un sistema burocrático que existe ahí que estamos cambiando. Entonces lo que decidimos es que cada mes envíe todos los medicamentos que necesitan. A lo mejor van a tener medicamentos de más, pero es mejor eso a que no haya el medicamento que a lo mejor se acabó al día siguiente de que lo pidieron. Entonces, cada mes reciben todo el paquete de medicamentos que necesita, que determinó la Secretaría de Salud, que deben tener todos los centros de atención primaria. Y eso pues va a cambiar la dinámica, en lo que se genera un sistema pues mucho más automatizado de distribución logística, que se llama, que pueda tener pues mucho más exactitud. Entonces, esta determinación y las rutas de la salud que llevan cada mes todo el material de curación y los medicamentos que se necesitan, pues va a garantizar la estabilidad en el suministro. Uno de los medios de comunicación que es cliente en la sección de las mentiras de los miércoles, hoy tocó en las mentiras de los miércoles. Detector de mentiras. Detector de mentiras. Es el periódico Reforma. Periódico Reforma que hace unos días se fue con la finta del periódico de derecha de España, ABC, donde sugería, daba a entender que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se iría a vivir a España y bueno, fue desmentido por la propia doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El periódico Reforma, que no le pareció nota de primera plana que haya disminuido la pobreza en nuestro país durante el gobierno de López Obrador, bueno, ese periódico, cliente de las mentiras, pues bueno, hoy trae en primera plana, ahí lo ve usted, arman guachicoleros expendios sin freno. Regresa el combustible ilegal a las autopistas. Y trae esta fotografía que usted ve en primera plana. Es una unidad de la Guardia Nacional y en el periódico Reforma de esta mañana se da a entender que la Guardia Nacional está en un punto donde se distribuye
combustible robado, huachicol. Así el periódico Reforma. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió al Reforma porque la presidenta Clara nos mandaron un video, una imagen de dónde es este lugar y qué hay en esos bidones que se ve en esta fotografía. ¿Es combustible robado lo que está ahí frente a la Guardia Nacional y ellos parecen muy campantes? ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Pero además, Miguel, habría que hacer un señalamiento de cuántas mentiras ha dicho el Reforma en este último mes, porque vaya que son varias. Vamos a escuchar a la presidenta. Hoy nos enseñó la Guardia Nacional un video de qué son esos bidones. A ver. Es agua. O sea, acusan de que la Guardia está cargando gasolina de huachicol, según estas, ¿no? El Reforma. Y esa es una parada en donde lavan vehículos. No la Guardia, sino personas que tienen ahí su pequeño negocio para lavar vehículos. Entonces, el lugar donde dicen que está parada la camioneta de la Guardia cargando gasolina ilegal, pues en realidad no tiene nada que ver, son unos bidones que tienen agua y que es para lavar. Y solamente a la oposición de nuestro país le daría coraje que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza. El día de hoy fue tema en Detector de Mentiras por nuestro compañero Miguel Elorza, junto con otras mentiras más que dijo la derecha. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Falsas modificaciones a la metodología del INEGI para manipular los datos de pobreza en México y mentiras sobre el costo de la gasolina son algunas de las noticias falsas que el Detector de Mentiras localizó esta semana. 1. Los datos sobre pobreza multidimensional del INEGI son incorrectos. En un esfuerzo por minimizar la reducción de la pobreza multidimensional en el sexenio del presidente López Obrador, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición difundieron una serie de narrativas falsas para intentar descalificar las políticas de la Cuarta Transformación que permitieron a 13.5 millones de mexicanos salir de la pobreza. A. El INEGI cambió la metodología del Coneval para modificar la medición de la pobreza. Estamos preocupados por la viabilidad, máxime cuando vemos los resultados hoy del INEGI, porque lo que ustedes cantan como un éxito tiene un pequeño problema. Todo depende de las transferencias económicas, bueno, y de que el INEGI cambió algunas de las preguntas. Y además, otro tema que me parece muy importante analizar en estos datos y es si son comparables o no las cifras, si podemos hablar de esta disminución o no comparando con años anteriores. ¿Por qué? Porque cambió la metodología del INEGI. ¡Mentira! La medición de la pobreza multidimensional 2024 conserva los mismos principios conceptuales y metodológicos de sus ediciones previas del 2016-2022, realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, donde se contemplan los mismos 6 indicadores de carencia social. En la nota técnica de la medición de pobreza multidimensional 2024, el INEGI explicó que al mantenerlo se garantiza la comparabilidad, la continuidad y consistencia de los resultados. B. Los resultados del INEGI sobre pobreza multidimensional son propaganda del Gobierno de México. Lo cierto es que, bueno, esto es parte de la propaganda para decir, bueno, la Cuarta Transformación está funcionando y vean ustedes el éxito de López Obrador. ¡Mentira! Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional, presentados por el INEGI, un órgano autónomo, derivan de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la cual se realiza desde 1984 y cada 2 años desde 1992, con el objetivo de proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social. C. La reducción de la pobreza es gracias a los empresarios por aumentar el salario mínimo. Pero ¿quién realiza realmente esta función? Los empresarios, ¿no? Que son los que invierten, pagan y le entraron al tema, y entonces son ellos, junto con los trabajadores, quienes son verdaderamente pues, los responsables de que esta política esté funcionando.
¡Mentira! El aumento del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por ser un acuerdo tripartito entre los sectores obrero, empresarial y el gobierno. Entre 2018 y 2024, el salario mínimo diario general en México pasó de 88.36 pesos a 248.93 pesos, un incremento de 181.7%. 2. México tiene la gasolina más cara del mundo. ¿Saben quién es el país más caro que vende la gasolina en el mundo? Somos el país más caro del mundo en gasolina. ¡Mentira! Entre los países del G20, Singapur es el país con el precio más alto de la gasolina, con $2.84 por litro, mientras que en México el promedio del precio es de $1.25 por litro. También es falso que Pemex sufra una pérdida inédita de ganancias por el tope al precio de la gasolina. La Secretaría de Energía aseguró que es incorrecto afirmar que absorbió los costos de la gasolina por la estrategia de una reducción en su precio. Además, Pemex reiteró que no existe desabasto de combustible en el país y puntualizó que el suministro está garantizado. 3. Bonos, créditos o préstamos a nombre de los programas para el bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de Bienestar alertó sobre la existencia de páginas falsas y mensajes fraudulentos en WhatsApp que ofrecen bonos, créditos o préstamos a nombre de los programas para el bienestar. La titular de esta secretaría, Ariadna Montiel Reyes, recordó que todos los trámites son gratuitos y directos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, e hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en fraudes y mantenerse informada en los canales oficiales.